Hola, 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 ¿qué tal amigas y amigos, seguidores de la página de Pulse Sport Más? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, un gusto, un placer enorme estar de vuelta con ustedes aquí en la cancha del Club Sport Garandá, donde hoy se juega la fecha 5, el equipo albirrojo recibe al equipo celeste, al equipo del Sport Grupo al día de la fecha, choque de los punteros en la jornada de hoy domingo 27 de abril del año 2025. Estamos ya prestos y listos con todos los compañeros por aquí nosotros para la transmisión de este partido categoría sub-20 que ya se viene en minutos nada más aquí en la cancha del Club Sport Garandá. Una tarde agradable para el fútbol el día de la fecha. Ya estamos ya con el relator principal de la categoría sub-20, el amigo Vicente Paniagua Ruiz. Muy buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes, querido compañero Gilberto Brite, y es así también a todos los compañeros que ya están acompañando desde cerca, como siempre aquí en la cabina de transmisión, en la cancha del Club Esportivo Garandá, como es habitual. Nosotros presto y listo ya para esta transmisión en vivo y en directo a través de nuestra plataforma, a través de YouTube, de canal de YouTube que vamos a estar transmitiendo en vivo, y también a través de la app Radio TV Online que vamos a estar cubriendo esta cobertura. Hoy el Deportivo Garandá una vez más jugando de local, que va a estar recibiendo entonces al Club Buponá, que hoy está viniendo entonces como visitante a disputar la quinta fecha del campeonato de la Liga Deportiva Iribucua. Así es que ya están los jugadores dentro del campo de juego también, Gilberto. Sí. Ya, ¿te parece si vamos a pasar ya el equipo titular que hoy presenta el señor Isidro Santa Cruz, el DT del conjunto albirrojita? Así es, Vicente. Hoy sale con el equipo Deportivo Garandá en la portería Reinaldo Vázquez, por derecha Aníbal Mareco, los centrales que vuelve vestir la casaca albirrojo Freddy González, David Manuel Santa Cruz. Por el lado izquierdo va a estar como lateral izquierdo Luis Mario Valdés en el medio campo, Antonio Ferreira, Leonard Morel. Va a estar también por el lado derecho el jugador Joná Martínez, y por el otro lado Isaías, en este caso López, y arriba como 9 Junior Martínez. Muy bien, muchas gracias compañero Gilberto Brites, y así también que hoy va a estar acompañándome como la voz comercial, y también comentarista que va a estar actuando hoy el compañero Gilberto, mientras que aguardamos también nosotros la presencia de los compañeros. Ya están en camino también Blas Antonio, Ariel y todos los compañeros que vamos a estar estando aquí para la transmisión de este partido, que ya inminente este arranque de este compromiso de la categoría juvenil. El equipo, el DT Víctor Núñez, que presenta hoy en la categoría sub-20 también, el arquero que sería Juan Colmán, número 2 Ronaldo López, número 3 Miguel Barreto, número 14 Luis Barreto, número 8 Fernando Ruiz, número 11 Alexis Infran, número 19 Jonathan Bernal, número 9 Francisco Pérez, número 10 Luis Cardoso, número 7 Elvio Infran, y el atacante que sería Alan Díaz para el conjunto de Ubuponá, el visitante que hoy el Deportivo Garandá va a jugar de local. Entonces, señoras y señores, los árbitros, te comento también, Gilberto, que va a estar impartiendo justicia el señor Raúl Flecha, mientras acaba de empezar, tocó nada más la pelota, arranca este compromiso de la categoría sub-20. Primera pelota entonces para el Deportivo Garandá, que recupera en esta ocasión, sale el capitán Freddy González, que hoy también está ocupando otra vez la camiseta albirrojita, después de convertir también Santaní, compañero Gilberto. Así es, hoy juega su primer partido de titular Freddy González como en la saga central del equipo albirrojo. Juan Mor, ¿cómo le va esta tarde a Freddy González? Sí, señor, los árbitros te decía, este compromiso, el señor Raúl Flecha, el asistente 1 Eulalio Villaverde y el asistente 2 Rosalino Cabrera. Señoras y señores, primera pelota para el arquerito Reinaldo Vázquez, que prepara entonces salida, pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno de Martínez y deja correr a Paredes, atención Jonás Paredes, la defensa que rechaza en un costado, va a ser lateral que corresponde al conjunto del Esportivo Garandá. Por ahí se acerca Luis Mario para la
la ejecución. Ya está teniendo la pelota Luis Mario arriba, es esférico, recupera la pelota ahora el conjunto de Upona. Atención, pone toda la carrocería, pero el árbitro dice que hay falta, tiro libre que corresponde al conjunto de Upona. Así es, tiro libre en salida para el equipo del Sport Upona al día de la fecha, que es puntero en la categoría sub-20, que hasta aquí ganó todo su partido, Vicente. Sí, señor, importante resaltar también esta información del compañero Gilberto Brites. Aquí está saliendo el lateral izquierdo, quiso sorprender también el número 10 a Martínez, pero recupera la pelota saliendo ahora con el número 6, Ferreira para el conjunto de Sportivo Arandá. Aquí la tiene Paredes que puntea el balón, me parece que había mano, no dice el árbitro, y aquí sale la contra del Upona. Aquí teniendo la pelota el mediocampista Leonard Morel, jugando para Luis Mario. Atención, plancha incluido, se va escapando, atención. El conjunto de Upona, el número 10, que va a tirar el centro. Muy bien, muy buena recuperación de Luis Mario. Y está saliendo para el conjunto de la albirrojita. Así es, recién, o sea que ambos equipos están acomodándose recién en la cancha. Vamos a ver, porque ambos tienen posibilidad de llegar, porque Urandá tiene por su lado dos rapidito que está por fuera. Por un lado está Vallejo y por otro está Jonás Martínez, por ejemplo, que son rapiditos. Y también está Isaías López. Vamos a ver cómo le va hoy a Isaías. Señoras y señores, pelota arriba. Estamos en vivo entonces a través de nuestra plataforma, de nuestro canal de YouTube también y en nuestra app Radio TV Online, para que la gente también pueda suscribirse y disfrutar de este partido de la Liga Deportiva de Grubucuá. Entonces hoy el compromiso aquí en la cancha del Club Deportivo Arandá se está jugando la categoría sub-20 del conjunto Deportivo Arandá versus Upona. Este compromiso que recién nomás arrancaba 0-0, que sigue todavía sin goles. Aquí tocando Santa Cruz. Cuidado, mucho cuidado, porque se metía ahí el número 9. Estamos hablando de Francisco Pérez, pero el arquerito no se quiso complicar y salía nomás a un pelota acostado que va a ser lateral. Así es, acá de vuelta trató de llegar con pelota a minar el equipo celeste, pero estuvo atento al arquero. Señoras y señores, cuando está sentido también Luis Mario pide asistencia y el árbitro que corrobora, en esta ocasión Raúl Flecha. Vamos a ver, me parece que está pidiendo cambio. Sí. ¿Qué le pasó? Bueno, me parece que con esa última jugada pisó mal Luis Mario para recuperar la pelota, entonces el atacante que se metía por ahí, Ferreira también. Entonces, en esa jugada creo que pisó mal Luis Mario, sí. Gilberto, y aquí ya está lesionado y pide su cambio. Sí, Luis Mario, que recién está saliendo de una lesión grave que tuvo hasta aquí. O sea, el fin de semana jugó el primer partido después de la lesión. Ahora de vuelta está lesionado. Bueno, vamos a ver quién se prepara para ocupar ese lado izquierdo. Bueno, mala noticia entonces para el DT, el señor Isidro Santa Cruz, que ya prepara rápidamente una modificación. Atención con la número 15 que se prepara para ingresar entonces. López está haciendo llamado del DT, Gilberto. Sí. Alexi, 16 sería. La camiseta 16. Sí, exactamente. El 15 tiene Leonard. Bueno, 16 entonces para Alexi López, que se prepara para poder. Y vamos a ver cómo forma ese saga central. Vamos a ver si Alexi va como lateral izquierdo o cómo va a estar armando el equipo de vuelta el técnico. Atención, recupera muy bien la pelota Paredes. Ahí teniendo la pelota ahora Martínez jugando para Ferreira. Está tocando el conjunto de la albirrojita. Deja pasar para Paredes. Jugada preparada entonces de Martínez, pero se confundieron entre Paredes y Martínez. Aquí recupera bien González la pelota, que va a estar saliendo ahí hacia un costado, que va a ser lateral para el conjunto de la albirrojita. Un partido muy movedizo hasta aquí, Gilberto, de parte de Upona, que está atacando mucho también. Y la defensa del Deportivo Arandá, que tiene que rechazar. Aquí, por ejemplo, Manuel Santa Cruz rechaza muy bien, recupera aquí Marescos, profundiza para que corra por ahí Isaías, pero va recuperando Vallejos también, que es uno de los rapiditos que tiene el conjunto de la albirrojita. Aquí la tiene Vallejos, se escapa muy bien Vallejos, atención, llega el primero, el remate y el arquero
Muy buen remate de Ferreira, mano a mano con el arquero. Y aquí salvando la posición entonces el número 1. Estamos hablando del arquero Juan Colmán, que desvía. Va a ser tiro de esquina para el conjunto albirrojita. Qué buena pelota le puso ahí a Vallejo, el jugador Marecos. Y ahí Ferreira tuvo la ocasión de rematar el arco. Se fue al arco, pero el arquero estuvo atento. Bueno, manotazos de Juan Colmán. Impide el primero del albirrojita. Centro, pelota arriba. Atención, desvía. La defensa entonces del conjunto de Uponá va a ser lateral. Muy buena llegada de Vallejos. Te decía que es uno de los rapiditos que tiene el conjunto del albirrojita, Gilberto. Sí, por el lado derecho, el Deportivo Urandá tiene dos jugadores muy importantes como es Marecos y Vallejo, y tiene que aprovechar este lado del equipo albirrojo. Bueno, aquí casi se complica la defensa de Uponá. Paredes también, que es uno de los rapiditos. Estamos hablando de Jonás. Casi recupera ese balón. Estaba metiéndose solito en el área, pero lo justo rechaza la defensa. Entonces aquí lateral, que ya lo hizo rápidamente. Tiene otra vez Santa Cruz. Santa Cruz, el centro. Desvía esa pelota. Atención. Va a recuperar. Deja pasar. Y la defensa que no se quiere complicar aquí. Marecos, que quiso jugar arriba, pero se le fue la pelota. Va a ser salida del arco entonces para el conjunto de Uponá. Sí, tuvo un momento, a unos minutos, tuvo ahí nevando el área el equipo la albirrojita. Tuvo una importante llegada en la primera llegada del equipo albirrojo. Y vamos a ver cómo está la respuesta del equipo del Sport Uponá. Muchas gracias también a la gente que ya está formando parte de esta transmisión en vivo que estamos haciendo nosotros también a través de nuestra canal de YouTube y nuestra app también Radio TV Online. Muchas gracias a toda la gente que siempre participa con nosotros. Aquí la tiene Uponá, quiso sorprender también, pero recupera muy bien Santa Cruz, pica la pelota Vallejos, se va escapando Vallejos, atención, recupera muy bien y se va escapando otra vez. Isaías López tiene la pelota. Ferreira jugando para Martínez, un poquito retrocediendo la jugada Martínez. Aquí pierde el balón ante la marca del número 15. Estamos hablando de Barreto. Recupera la pelota Uponá, centro, pelota arriba de López. El número 9, Francisco Pérez, que estaba por ahí acompañando de cerca. Pero esa pelota se pierde por la línea final. Va a ser saque de portería para el conjunto de Bugarena. Señoras y señores, sin goles, todavía este compromiso de la categoría sub-20 Sportivo Urandá versus Uponá. Aquí saliendo el arquero Vázquez, recupera la pelota en el medio campo. Morel levanta la pelota Marecos, atención, pica por ahí. Le deja la pelota entonces para el número 9, el remate, y el arquero Reinaldo Vázquez, mejor dicho, oportuno remate de Francisco Pérez. Quiso probar también, y la defensa que se confunde aquí. Santa Cruz, que tenía que sacar, pero le queda ese rebote al número 9, y esto que remata entonces, y muy bien el arquero Reinaldo Vázquez, Gilberto. Sí, señor. Uno por bando entonces, porque hace rato también venía atacando el conjunto de la albirrojita. Aquí tiro libre, pelota arriba, atención, arquero que sale muy bien, el manotazo, y atención, está 4-5 por ahí, atacando el conjunto de albirrojita, lleva la pelota entonces Vallejos, se va escapando Vallejos, jugada individual, atención que es rápido Vallejos, pero pierde ante la marca entonces de la defensa, que va a salir ahora, recupera Marecos, dejando para Vallejos, otra vez dentro de Vallejos, pasado, no va a llegar nunca porque era muy fuerte el centro de Vallejos. Aquí va a ser otra vez saque de portería para Uponá. Bueno, prepara la pelota Juan Colmán. Pelota arriba de Colmán.
bajando la pelota por ahí, el número 7. Estamos hablando de Elvio Infran, metiendo la pelota para que se mete por ahí el número 11. Estamos hablando de Alexis Ifran, el hermano que sería este jugador. Entonces aquí picando la pelota al 7, pero oportuno al cierre de Santa Cruz. Va a ser tiro de esquina para Upona. Bueno, prepara la pelota el número 10. Vamos a ver, Luis Cardoso para el conjunto de Buponá. Autoriza el árbitro. Se va a venir el centro. Pelota arriba, atención, el cabezazo oportuno de Marecos. Tiene que sacar y lo saca nomás González, dejando a una marca ahí atrás. Buena jugada de Paredes ahora para Isaías López. Jugada individual, atención. ¿Para qué te traje, Isaías, que lo vuelva a perder la pelota? Aquí una buena pelota de Paredes, pero desperdicia una vez más esta ocasión el atacante del conjunto de la Albirrojita. Atención, se viene la réplica de Buponá. La pelota que picaba por ahí. Buena respuesta del arquero Vázquez. Bueno, aquí va a ser lateral entonces que corresponde al conjunto de Buponá. Se va acercándose el número 14, Luis Barreto. Cerquita también del área del arquero Vázquez. Atención, jugada de Barreto. Va a venir el centro de Barreto y el arquero que no se quiere complicar. Buena respuesta otra vez de Vázquez. Pelota arriba, atención, se viene la réplica del conjunto de la Albirrojita. La pelota que cae ahí en el medio, por ahí picando en la cabeza también de Martínez, que bajaba también. No puede contener ese balón y se viene entonces recuperando Buponá. Pica la pelota Infran, pero va a venir Marecos. Toque sutil de Marecos. Aquí la tiene Morel jugando para Marecos. Aquí pica Vallejo. Se equivoca entonces Mareco en esta ocasión. Va a ser lateral que corresponde a Buponá. Sí, acá trató de tener la pelota del equipo del Sport Buponá, pero acá se apuró lateral derecho Marecos y pierde la pelota ahí. Se pierde la pelota ahí fuera. Bien, le agradecemos al presidente del Sport Buponá, muchas gracias por la confianza, por auspiciar la transmisión, y al equipo del Sport Buponá, el señor Ariel Rojas. También le agradecemos a Don Lescas Comercial, que acompaña siempre la transmisión de los partidos del Sport Buponá y trae la página de Pulse Sport Más. También le agradecemos a Fran Sport, auspiciante exclusivo del Pulse Sport Más. Estamos en vivo todos los partidos a través de la página de YouTube, a través del canal de YouTube de Pulse Sport Más, y también estamos en vivo a través de radio online Pulse Sport Radio. Ahí puedes escuchar también sin problema los partidos que hacemos todos los fines de semana. Bien, marcamos el tiempo de juego con el compañero Gilberto Brites. 14 minutos de este primer tiempo, empate 0-0 entre el equipo del Sport Buponá y el equipo del Sport Arenda. Ataca el conjunto de Albirrojita, la tiene Ferreira, que le vuelve a perder con Infran. Recupera Ferreira porque tiene más físico que el jugador, el atacante de Buponá. Aquí picando la pelota, se mete, atención Isaías, robando la posición. Atención, una vez la pelota se fue, dice el árbitro, el asistente 1, jugada que casi termina siendo gol. Entonces recuperaba bien Isaías, pero le picaba muy fuerte la pelota. Va a ser salida que corresponde entonces para Buponá, Gilberto. Si les cuesta mucho a Isaías dominar la pelota, cuando tiene posibilidad de tener pelota, muchas veces hace más y ahí pierde ya el ataque que tiene muchas veces el equipo albirrojo, el Deportivo Arenda. Tiene que tratar de aprovechar las ocasiones que tiene el equipo albirrojo. Bueno, tenemos también una tarjeta amarilla para la defensa. Vamos a fijarnos a quién le pertenece entonces. Me parece que de Buponá. Me parece que es el número 14. Pelota arriba. Atención, ataca muy bien un Buponá. Pica por ahí el balón. Pero el árbitro dice que es un momento
por favor, porque está un jugador caído, amolestado sería el número 4, Alan Díaz de Ubuponá, por protestar, Gilberto. Sí, en la tarjeta amarilla por el lado del Sport Ubuponá, entonces para el jugador Díaz, en este caso. Y hasta aquí un buen partido. Hasta aquí ambos equipos buscan el arco directamente. Ubuponá ya tuvo ya posibilidad de hacer el gol y el Sportivo Urandá también. Y es que un lindo partido esta tarde, Vicente. Bueno, te comento también, Gilberto, que Alexis López fue ocupando entonces ahí Sí. La posición que ocupaba también Luis Mario. Como lateral izquierdo. Raro, porque Alexis Sí. López es mediocampista, ¿verdad? Y lo está utilizando yo creo ahora que el ahí DT. el técnico tiene que tratar de hacer otro cambio para el segundo tiempo, porque es un desperdicio tener a Alexis López como lateral izquierdo. Alexis tiene que estar de medio para arriba porque tiene buena pegada, tiene llegada, tiene dominio de balón y eso necesita el equipo albirrojo en esta clase de partido. Otra tarjeta de amonestación, en este caso ya corresponde al conjunto de Sí. Sportivo Urandá, el número 11, Jonás Paredes. Sí, a Paredes. Bueno, por una 1-1. dura entrada. Sí. 1-1, entonces, que tenemos amonestado en este compromiso. Aquí recupera bien Paredes, levanta la pelota para que corra por ahí Vallejos. Atención, atropella por ahí el número 14, Luis Barreto. Y se le fue la pelota a Vallejo, va a ser lateral, que viene acompañando ahí Marecos, Aníbal Marecos. Levanta esa pelota Marecos, le queda otra vez a Vallejos. Aquí recuperando bien Ferreira. Morel ahora Falta. le comete una falta, sí señor. Tiro libre que corresponde al conjunto de Urandá. Lindo tiro libre que consigue acá el jugador Morel en este caso. Un lindo tiro libre. Yo creo que va a ser perfil para Alexis este tiro libre. Sí señor. Así como lo dijo el compañero Gilberto Brites, el señor comentarísimo se acerca con la pelota a Alexis López, el número 16, que prepara entonces la pelota, el árbitro que autoriza agazaparo del arquero, pelota arriba, atención. Me parece que no fue el arco, si era que buscaba el centro Alexis Sí. López. Aquí llegó muy bien con la pelota parada el conjunto de Albirrojita, Gilberto. Tenía que probar al arco directamente a Alexis, pero acá trató de centrear, como se dice, pero estuvo atento ahí el porterito. A ver, el portero Colman. Sí. Bueno, sería Colman el arquero titular que nosotros tenemos ahora. Sí, así es. Nuestro arquero titular. Creo que el hermano. Bueno, sería el hermano. Sí. Este arquerito también del conjunto de Ubuponá. Aquí tiene Pérez. Le pega ahí, probando de esa posición también. Ahí desde el medio campo, por ahí probaba Sí. el número 9, Francisco Pérez. Hasta aquí buen trabajo de los centrales, Vicente. Bueno, Hasta aquí, del equipo albirrojo. bueno, sale muy bien. González, saca González, sacando por ahí. Buscando a Paredes. Sí. Pero Paredes no llega en esta ocasión. Va a ser lateral que corresponde entonces a Ubuponá. Aquí Martínez también recuperando esa posición. Desvía otra vez hacia un costado. Va a ser otro lateral que va a cobrar entonces Ubuponá. Aquí otra vez hacia un costado, pero esta vez ya le va a corresponder a Bugarendá. La tiene Bugarendá aquí con Isaías. Isaías, que fue empujado, dice el árbitro, va a ser tiro libre que corresponde al conjunto local. Muchas gracias a TV Multimedia, TV Digital Multimedia, Servicio de Internet, toda la zona de Iribucá que auspicia la transmisión de este partido. Le agradecemos también a Don Lesca Comercial. Muchas gracias al presidente del Sport Ubuponá, el señor Ariel Rojas, que auspicia la transmisión y acompaña al equipo del Sport Ubuponá por el campeonato de la Liga Deportiva de Iribucá. Pelota arriba, atención. Me parece que pedían mano lo de Bugarendá. Esa pelota que picaba también. Aquí teniendo otra vez Ferreira jugando para Vallejos. Vallejos profundiza para que se mete Isaías. Y el arquero que sale por ahí a atrapar esa pelota que ya sale rápidamente porque tiene muchos jugadores ahí arriba. El cabezazo oportuno de Freddy González, que es el capitán del conjunto de la Albirrojita. Aquí la tiene Martínez, recupera Martínez, sale Santa Cruz, que no se quiere complicar, va a ser lateral que corresponde a Ubuponá. Sí, hasta aquí un buen partido de ambos equipos.
Yo creo que el equipo del Sport Urandá tiene que buscarle más a Vallejo, porque cada pelota que tiene siempre lleva con mucho peligro el equipo albirrojo y tiene que buscar más a Vallejo, y Vallejo tiene que tratar de patear al arco, porque tiene posibilidad muchas veces de patear al arco, pero le busca otra vez al compañero. Sí, señor. El clima que amerita también para que corran los chiquilines. Y ayuda bastante este clima. Porque estamos teniendo todito nublado. Sí, agradable está. Bueno. Hoy coitela de ahí para Juan Gilberto. Sí. Bueno, aquí me parece que hay falta, dice, del número 15, en perjuicio del número 15, mejor dicho, de Ubuponá. Vamos a mirar un poco a quién le pertenece en esta ocasión. Bueno, Axel Zamudio, entonces, que recibe esa infracción, va a ser tiro libre que corresponde peligrosísimo lindo a favor tiro libre de Ubuponá, Gilberto. Sí, lindo tiro libre que consigue acá el equipo del Sport Ubuponá. Acá el arquero tiene que poner bien la barrera y tiene que estar atento. Bueno, prepara la pelota el número 10, Luis Cardoso. Suben también todo de Ubuponá para buscar esa pelota parada. Ahora sí autoriza el árbitro, pelota arriba, atención, el cabezazo, el número 9 era Pérez, la pelota que fue casi del poste de Vázquez, pero se fue perdiendo por la línea final, va a ser salida que corresponde a Huerenda. Eso es lo que te decía, Vicente, muchas veces se pone en la barrera, pero la barrera no hace su trabajo, como se dice, ¿verdad? Y acá tuvo una oportunidad el equipo del jugador Pérez, en este caso el 9 del Sport Ubuponá. Bueno, es un jugador picante que tiene muy rápido. Y tiene que atender, porque va bien de arriba y maneja bien la pelota también. Sí, señor, y él es el capitán del conjunto de Ubuponá. Estamos hablando de Francisco Pérez. Aquí tiene la pelota, buena pegada entonces para Ferreira. Ferreira que le pega, se fue rebotando otra vez esa pelota, pero le queda otra vez a Martínez. Atención, Martínez volviendo a recuperar, pero se arroja en el piso ahí también buscando lo de Ubuponá. Aquí tiene Marecos, Marecos pica para Vallejos, la tiene Vallejos, se va escapando Vallejos. Aquí zafa de un marcador, muy buena jugada de Vallejos. Aquí tiene otra vez Ferreira, la devolución para Morel, jugada individual de Morel. Aquí perdiendo otra vez. Aquí el cabezazo oportuno de González. Teniendo esa posición otra vez. Aquí le queda la pelota para Jonás. Y el cabezazo me parece que fue falta. Sí, señor. Falta. El árbitro que para la jugada. Porque Jonás recibió un impacto en la cabeza también. No sé si cobró tiro libre o es que está parando nomás la jugada, Gilberto. Creo que paró la jugada. Paró nomás la jugada porque... Vamos a ver qué pasa después de este. Jonás es un jugador que es rápido, pero les cuesta hacer físico con los centrales, y Jonás tiene que tratar de jugar más por la raya, o tratar de buscar más espacio para tratar de atacar. Bueno, aquí tiene otra vez Ubuponá, recupera la pelota Cardoso, se va metiendo Cardoso, aquí tiene que salir Ferreira, que lo consigue, sale bien Ferreira jugando para Morel otra vez, buscando en este caso a Vallejos, se va escapando Vallejos, ahora Vallejos sacando hacia un costado, para nadie, y va a ser lateral que corresponde a Ubuponá. Ahí está, pelota, saque la manual que tiene el Sport Ubuponá. Hasta aquí un buen partido, hasta aquí ambos equipos tuvo posibilidad de marcar el primero, pero los arqueros está muy bien y seguro. Señoras y señores, un minuto de hidratación. ¿Qué te parece, Gilberto, si vamos a una ronda comercial para agradecer nosotros también a la firma que siempre nos acompaña para esta cobertura? Sí, muchas gracias, TV Multimedia Digital, Servicio de Internet en toda la zona de Iribucá. También le agradecemos a Fran Sport, auspiciante exclusivo de todos los partidos de Pulse Sport Más. Muchas gracias a Fran Sport, que acompaña siempre todos los partidos y son presentador exclusivo de Pulse Sport Más en todos los encuentros deportivos. También le agradecemos a Don Lesca Comercial, gracias a Ricardo Lescano y familia, que acompaña siempre la transmisión y apoya al equipo albirrojo. Muchas gracias al presidente Ariel Roja, presidente del equipo del Sport Ubuponá, que acompaña este año al equipo de Sport Ubuponá en todos los campeonatos de la Liga Deportiva de Iribucá. Bueno, muchísimas gracias. Un minuto de hidratación que dice el árbitro Raúl Flecha, que está pitando este partido, este compromiso de categoría sub-20 el Sportivo Herendá, que recibe hoy a Ubuponá. El resultado sin goles todavía. Sí.
que se está jugando hasta este momento, compañero Gilberto, pero un partido muy movedizo hasta aquí. Sí. Creo que ambos ya tuvo oportunidades de poder marcar, abrir el marcador, pero hasta este momento sigue 0-0. Así es, ambos equipos tuvo sus posibilidades y también el trabajo del referee que está muy bien también, que ambos se deja jugar también, no corta mucho la jugada y eso así da gusto ver un partido, un encuentro deportivo. Bueno, señoras y señores, ahora sí se juega otra vez entonces de esta primera etapa luego de un minuto de hidratación. Aquí una pelota que va a ser lateral, que corresponde a Ubupona, pelota arriba, el cabezazo oportuno de Marecos, le queda ahora Martínez robando esa posición, me parece que recibe una falta, sí señor, tiro libre que corresponde al Sportivo Guarandá. Sí, ahí consigue vuelta la falta el jugador Martínez. Acá el Sportivo Guarandá tiene una salida para tratar de salir con pelota dominada o tirar el centro un poco lejos ya a la portería. Autoriza el árbitro, pelota arriba de Santa Cruz, el cabezazo oportuno en la defensa de Ubupona. Aquí teniendo otra vez López que le pega. Aquí recibe Ferreira, la tiene otra vez Ferreira, se va escapando Ferreira, le queda Vallejos, pero Vallejo no llega, pero sí lo hizo Alexis. Aquí recibe Cardoso la pelota, jugando para Zamudio para Cardoso, ataca el conjunto de Ubupona. Pelota arriba de Cardoso, el cabezazo oportuno de Santa Cruz. Fue desviada, dice, pero a lo último le va a corresponder ahora salida para Guarandá. Sí, saque de meta acá para el portero Vázquez. Se quedó un poco más ambos equipos en pasando los 30 minutos ya de este primer tiempo. Y Guarandá tiene que tranquilizarse y tratar de tocar más la pelota del medio para arriba y buscar la forma de marcar en este primer tiempo. Otra vez tiene Vallejo la pelota aquí, queriendo sorprender también a la defensa. Le vería también a Ferreira adelantándose un poco por ahí, pero muy bien a respuesta también otra vez la defensa. Aquí tiene otra vez Vallejos, se va perdiendo otra vez y aquí muy bien González, sí, falta, que comete una falta a Pérez. Va a ser tiro libre en el medio campo por ahí, que recibe la falta Pérez. Yo creo que está bien eso, porque si pasaba va con todo el ataque del Sport Ubupona y hace una falta táctica, como se dice. Bueno, tiro libre que corresponde al conjunto de Ubupona. Prepara la pelota número 4 Alan Díaz, que ya tiene una tarjeta de amonestación también de este compromiso. Aquí autoriza el árbitro, pelota arriba, atención. Santa Cruz que deja pasar y buena respuesta otra vez el arquero Vázquez, saliendo pelota arriba, buscando a Vallejos. Atención, el cabezazo oportuno de Zamudio, porque si no llegaba Vallejos para dominar. Aquí es lateral para Guarandá, se le fue hacia la pantorrilla de Vallejos. Va a ser lateral que corresponde ahora para Ubupona. Ahí está, gracias a la gente que sigue a través de la página de Pulse Sport Más. Estamos en vivo a través del canal de YouTube y también a través de la radio Pulse Sport Radio. Puede escuchar y puede ver también el partido sin problema. Estamos en todas las plataformas de Pulse Sport Más en vivo aquí en la cancha del Club Sport Guarandá. Bueno, aquí otra vez una falta, un poquito más cerca ahora para Ubupona. Aquí Martínez, que no llegaba también, pero en esta ocasión le pisó al jugador número 10. Estamos hablando, señoras y señores, 30 minutos que se juega este compromiso sin goles hasta aquí en este momento de la categoría sub-20 el Sportivo Guarandá versus Ubupona versus Guarandá. Entonces el resultado que es sin goles hasta aquí. Señoras y señores, se va a cobrar el tiro libre. Prepara la pelota el número 7 Elvio Infram. Acomoda la barrera también Vázquez. Autoriza el árbitro. Vamos a ver. Va Infram. Pelota arriba. ¿Qué se lo buscó esta vez Infram? Era muy arriba esa pelota, Gilberto. Quiso patear al arco, pero se levantó la pelota. Bueno, pelota muy arriba. Sí. Imposible. Este tiro libre entonces muy mal. Abajo. Centro de Elvio Infran. Aquí va a ser salida que corresponde al conjunto de Guarandá, mejor dicho. Vázquez casi se complica también en esta ocasión, pero recupera muy bien Leonard Morel. Me gusta cómo juega Morel en el medio campo.
recupera muy bien la pelota también, tiene un toquecito muy bien. Aquí me parece que fue falta, o era mano de Morel. Sí, señor, mano, dice, tiene que retroceder. Va a ser tiro libre que corresponde a Upona. Así es, acá vuelta tiene una pelota para el equipo del Sport Upona. Vamos a ver si sale con pelota larga o con pelota dominada aquí. Después de este mano que consigue, o sea, que hizo el jugador Morel. Señoras y señores, la afición también que de a poco está llegando aquí en la cancha del Club Sportivo Brandá, que hoy juega aquí de local recibiendo a Upona. Aquí teniendo Upona la pelota con Cardoso. Cardoso jugando un poquito más atrás para Díaz. Atención, Díaz que se complica. Deja la pelota para Isaías. Una vez más desaprovecha esta ocasión porque la pelota le quedaba. Ahí salía López que no llegaba nunca. Era el cabezazo también de Vallejos. Aquí teniendo otra vez Alexis López. Va a venir el centro de López que pica para Jonás. Jonás. Y el número 3 que saca hacia un costado va a ser tiro de esquina para el conjunto local, Gilberto. Sí, tuvo una posibilidad de vuelta el jugador López que no está atento en la jugada muchas veces López y les cuesta muchas veces alcanzar la pelota porque Vallejo le bajó muy bien esa pelota, tenía que alcanzar nada más y patear largo, pero de vuelta estuvo atento ahí el jugador López. Vamos a ver si aprovechan este pelota parada. Sí, señor, pelota arriba, atención, buen centro de López. Tiene otra vez aquí Morel dejando para López. Pelota arriba otra vez de López. Atención, el cabezazo oportuno de Alexis López. Atención, el arquero que sale. Sí, señor. Buena respuesta del arquero. Aquí chocándose con López. Y el arquero que dice que López le chocó intencionalmente, pero me parece que se equivocó el arquero, porque el arquero fue que le chocó esta vez a Isaías López, Gilberto. Isaías buscaba la pelota y le chocó el portero. Por eso no le sacó la tarjeta. Si era falta, el referee le iba a sacar la tarjeta a López. Sí, señor. Fue una jugada casual. Y no estaba mal si era viceversa la jugada, que le sacaba la tarjeta amarilla a este jugador, ¿verdad? A este arquerito que se echaba ahí en el piso pidiendo falta. Bueno, aquí saliendo ya ahora la defensa de Upona, pelota arriba, atención, Pérez, que es buen jugador, atención, González que deja para su arquero, está el primero, al pecho de González. El Salvatore por ahí después. El error de González que lo consigue después porque dejaba para el arquero y el arquero se le fue la pelota. Y el remate oportuno otra vez de Cardoso. Y el Salvatore, el pecho que pone ahí González para poder salvar al Sportivo Brandá, Gilberto. Sí, el error que tuvo González aquí le dejó al portero, pero después de vuelta González puso pecho en esa pelota y sacó, se salvó acá el equipo del Brandá. Sí, señor, casi fue el primero entonces de Upona. Buena respuesta otra vez, corrigiendo ese error González. Sí, el primer error que tuvo y después corrige de vuelta a González. Sí, señor, y aquí me parece que fue falta en perjuicio de Martínez. El asistente 2, el señor Rosalino Cabrera, dice que es falta, va a ser tiro libre desde el fondo. Entonces para el conjunto local que está buscando por lo menos de conseguir el primero antes de que se vaya esta primera etapa. Aquí la tiene Morel, picando muy bien para que se mete por ahí los dos jugadores, Vallejos y Marecos. Tiene que jugar Vallejos y el centro, atención, aquí bajando para Morel. Morel tiene que jugar para López. Ahora sí, Marecos pica muy bien para que se mete por ahí Vallejos. Atención, Vallejos se va escapando. Vallejos se le fue quedando la pelota, pero otra vez pone el cuerpo ahí Vallejos, le queda para Morel, atención, Morel, pero pone toda la carrocería en la defensa de Upona. Aquí saliendo González entre Marecos, se le fue la pelota a Marecos, va a ser lateral que corresponde a Upona. Que mucho les cuesta al equipo albirrojo tener una pelota limpia en el área rival. Tuvo momentos y ocasiones que no aprovecha el equipo albirrojito, ojalá que eso no le juega en contra en el segundo tiempo, Vicente.
Bueno, aquí escapando muy bien Marecos, también robaba la posición, se metía por ahí Isaías López pidiéndole a gritos esa pelota, pero no le di a esta ocasión Marecos. Aquí tiene muy bien Ferreira que va a cruzar, atención, cruza Ferreira, muy bien, cierre ahora del número 17 del conjunto de Buponá, va a ser tiro de esquina para Bugarandá. Tuvo de vuelta acá Ferreira una pelota que pateó al arco. Sería bueno que los otros hagan eso también, Vicente, porque Ferreira cuando tiene el arco de frente patea directamente, y Vallejo y eso tiene que hacer eso también, porque Vallejo cada pelota que tiene muchas veces tiene posibilidad de marcar, pero no patea al arco. Sí señor, tiene buen pie Ferreira, pero ahora sí Vallejo prepara el tiro de esquina, el árbitro que ya autoriza pelota arriba, atención, le queda la pelota a Alexis, casi bajaba Alexis para poder acomodar a su perfil mejor de derecha, que es más bueno Alexis. Aquí se va complicando la defensa también de Buponá, pero ahora sí lo corrige saliendo Ifrán. Se va chocando también con Vallejos. Vallejo que quiere recuperar, y Isaías que se pasa en todo también ahora de la pelota que no llega también. Aquí saliendo el arquero, mucho cuidado. Se metía Jonás robando la posición para Martínez. Martínez que le pega, y el arquerito Juan Colmán otra vez impide el primero de Martínez. Tenía buen pie el remate de Martínez, esa pelota que se fue consiguiendo otra vez recuperar, y esto que le pega, y el arquero Juan Colmán desvía. Aquí va a ser tiro de esquina para Bugarandá. Ahí está el mejor momento del equipo albirroja, porque hasta aquí toda la segunda pelota consigue el equipo albirrojita, y hasta aquí está muy bien, muy atento el portero Colmán. Sí señor, no sería nada mal si gritamos ya el primero del conjunto del albirrojita. Aquí pelota arriba de Paredes, atención de Jonás, el centro oportuno entonces, y aquí saliendo otra vez Alexis robándose de una posición, después recupera muy bien Cardoso, y Cardoso que busca ya a Pérez, tiene que cerrar Santa Cruz, y lo cerraba muy bien Emanuel Santa Cruz para el cierre. Por ahí va a ser lateral de Buponá. Así es, acá estuvo muy atento el equipo, el jugador Santa Cruz también, porque el 9 cuando va muchas veces tiene mucha fuerza y le complica a los centrales. Bueno, aquí otra vez casi se complica Marecos, pero sale ya con Vallejos que busca a Isaías, que le queda otra vez a Ferreira. Tiene que ser un poquito más de atención, Isaías tiene que atender un poquito más, porque siempre se le escapa la defensa entonces de Buponá, esa pelota que siempre picaba y nadie aparecía por ahí hasta este momento para poder aprovechar. Pelota arriba de Marecos que le va a quedar al arquero, atención, el manotazo por ahí que después la corrige, agarra esa pelota el arquerito, va a salir ahora Buponá, Gilberto. Sí, acá el Sportivo Bugarandá tiene que buscar más por el lado derecho, entre Mareco, Vallejo está muy bien, muy compacta de ese lado, y tiene que buscar más por ese lado el equipo albirrojo, porque por el lado izquierdo se le complique mucho a Jona Martínez. Bueno, aquí Ferreira jugando muy bien, Vallejos para Ferreira, atención, me parece que fue falta, sí señor, aquí tiro libre que corresponde al conjunto de Bugarandá. El mejor momento del equipo la albirrojita, mejor momento, y tiene que aprovechar ya las ocasiones que tiene el Sport Bugarandá, porque toda la pelota que va ahí siempre le complican a los centrales. Otra vez pintamos el color amarillo que le saca otra vez ahora al número 7, que va a corresponder entonces amonestado, en este caso el número 7, Elvio Infran, el atacante de Buponá, que recibe también la tarjeta de amonestación. El segundo por el lado del Sport Buponá. Muy bien, muchas gracias Gilberto. Tiro libre, atención, pelota arriba, el cabezazo. Me parece que fue de Alexis, no llegaba a conectar a Alexis, atención, era buen centro, el cabezazo entonces oportuno, le da defensa que corrige muy bien, aquí llegó muy bien de la pelota parada el conjunto de Bugarandá, Gilberto. Así es, llegó de vuelta acá el equipo del Sportivo Bugarandá, que le está complicando a poco al equipo celeste, no puede salir tranquilamente el equipo del Sport Buponá hasta aquí, y Bugarandá que cada ocasión que tiene todavía no está aprovechando. Muy bien, el arquero que prepara la salida. Señoras y señores, aquí infracción. ¿Qué pasó ahí? Que le comete a... Bueno, el número 9, Francisco Pérez, que recibe la falta, dice que es tiro
tiro libre que corresponde, que tiene a su favor el conjunto de Ubuponá, Gilberto. Así es, acá de la media cancha, casi la media, o sea, que se le puede complicar al portero si no pone bien su barrera, porque vamos a ver si aprovecha también el equipo del Sport Ubuponá, porque cada tiro libre que tiene no está aprovechando también, ¿eh? Sí, señor. El número 9 justamente Francisco Pérez, que es un buen cabeceador que tiene el conjunto de Ubuponá. Aquí prepara la pelota el número 4, Alan Díaz. Pelota arriba de Díaz y el arquero que sale a manotear por ahí, le queda de chilena. Atención, que lo probaba también el número 7, Elvio Ifrán. Pero el árbitro dice que es hasta aquí el primer tiempo que se juega. Final de la primera etapa, entonces 0-0 aquí en la cancha del Club Esportivo Brendá con Ubuponá. Compañero Gilberto. Así es, terminó el primer tiempo 0-0. 2 amarillas, tarjeta amarilla por el lado del Sport Ubuponá, 1 por el lado del equipo albirrojo. Hasta aquí un buen partido. Ambos equipos tuvo posibilidad. Brendá tuvo más y no aprovechó en este primer tiempo. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo, Vicente. Bueno, señoras y señores, el resultado sin goles, resultado parcial entonces de la primera etapa que se nos fue entonces 0-0, 0 para el Deportivo Brendá y 0 para el Ubuponá. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, ya enseguida entonces retornamos para este segundo tiempo de la categoría sub-20 que se juega aquí en la cancha del Club Esportivo Brendá, que recibe hoy a Ubuponá. Hacemos un breve corte, ya regresamos. Viste con energía, vive con pasión. Fran Sport, indumentaria deportiva, moda deportiva para los protagonistas de hoy. Auspiciante oficial de Pulse Sport Más.
Muy bien, señoras y señores, retornamos con ustedes aquí desde la cancha del Club Esportivo Guarandá, que se está jugando la categoría sub-20, el primer tiempo, la primera etapa y el segundo tiempo que ya está eminente su arranque otra vez. Nosotros vamos a recibir ya al compañero Ariel Acuña, que ya se acerca con nosotros también para poder acompañar esta cobertura. Vamos a darle la bienvenida entonces al compañero Ariel Acuña. Muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, Gilberto, a todo el equipo de Pulse por Más. Sí, señor, ya estamos un domingo más con ustedes para hacerle llegar esta gran transmisión, como siempre lo hacemos cada fin de semana. Así que hoy ya completo otra vez con todo el equipo. La categoría primera de seguro ya va a estar también seguida el compañero Blas Antonio, porque se nos viene un partidazo realmente, y partidazo lo que ya estamos viendo de lo que dejó la primera etapa en estos dos equipos. Recordemos que Bupuna es un muy buen equipo que viene también ganando todos sus partidos, y hoy se está planteando bien en la albitrojita. Realmente estamos teniendo también que tiene un buen equipo el conjunto local. Así que con todo ya para la segunda etapa, que ya está por iniciar otra vez ya, Vicente. Sí, señor. La primera etapa que ya tuvieron oportunidades, tanto así el conjunto del Deportivo Arandá, de poder abrir ya el marcador, algunos 2 oportunidades, 3 por ahí, y por el lado de Buponate, que también lo tuvo ya 3 ocasiones para poder ya abrir el marcador, pero así como están las cosas, buena respuesta también le da defensa hasta este momento, los arqueritos, ni qué decir también. Así es que un partido muy disputado que estamos viendo aquí en la cancha del Club Esportivo Arandá. Hasta aquí 0-0, pero ya está otra vez el árbitro principal, que es el señor Raúl Flecha, esperando nada más que esto arranque. Va a arrancar el segundo tiempo aquí en la cancha del Club Esportivo Arandá. El resultado, como les dije, 0-0 hasta este momento. Señoras y señores, el señor Raúl Flecha, que cronometra ya para poder arrancar este segundo tiempo. La gente que va tomando también las mejores ubicaciones, siguen llegando la afición deportiva, tanto así del Deportivo Arandá, también del conjunto de Ubuponá, que seguramente van a estar llenando la cancha también. Ahora sí, señoras y señores, autorizó Flecha, tocó nada más López. En marcha el segundo tiempo aquí. Pelota arriba, primera pelota que tiene el conjunto deportivo Arandá. Atención, quiere recuperar y lo consigue Morel. Puntea Morel, vuelve a perder, pero recupera en esta ocasión. Aquí tiene que rechazar como puede López. Tiene que rechazar, ahora sí, pero le convierte ya falta. Va a ser primera falta en este segundo tiempo, que va a corresponder al conjunto local, Ariel. Le agradecemos al presidente del Sport Ubupona, al amigo Ariel Rojas, gracias por el auspicio, y también a Don Lesca Comercial, toda la familia Lescano ahí, el amigo Ricardo, que seguro también ya se encuentra en la cancha. Muchas gracias por el auspicio. Bueno, aquí el cabezazo en forma confundida, entonces Díaz, que quiso sacar la pelota pero se le fue ahí desviando ese balón. Va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto local. Prepara ya la pelota Paredes, con las Paredes, autoriza el árbitro, pelota arriba, qué buen centro, atención, el cabezazo. No te lo puedo creer, era gol del Deportivo Arandá, pero aparece por ahí el número 2 poniéndole la cara prácticamente, entonces, que revienta de la cara del número 2, Rolando López, el Salvatore aquí, que impide el gol. Me parece que fue de Morel o Ferreira, no sé, no lo llegué a observar bien, pero era un cabezazo extraordinario. Pero este chico, el número 2, Ronaldo López, que pone ahí la cabeza para poder rechazar. Entonces aquí llegó con todo el conjunto deportivo Arandá, Ariel. Y realmente iba a ser un golazo. Qué bien cabeceó ahí uno de los jugadores de Buenetá, creo que fue el capitán, y justo estaba en el momento exacto ahí en la esquinita. Realmente el jugador de Buporán, prácticamente, como lo estaba diciendo, se le fue el balón en las caras, porque iba a ser un golazo.
Y bueno, Valental, el primer aviso es en este inicio nomás de esta segunda etapa, Vicente. Sí, señor. Me está gustando cómo juega el conjunto local, pero que sigue otra vez que no abandona el área de Upona. Ahora tiene otro córner. Prepara Jonás. Centro otra vez de Jonás. El cabezazo. Quería López que no lo consigue también. Aquí tiene que sacar la defensa que lo consigue sacar. La pelota que se fue por la línea final hacia un costado va a ser lateral que corresponde al conjunto del Sportivo Buenaventura. Bien, ahí de vuelta tiene una pelota a favor del equipo albirrojo. Tuvo llegada en estos primeros minutos de este segundo tiempo. Ya tuvo uno a favor del equipo albirrojo y sacó el jugador del Sport Upona. Sí, señor. Asimismo lo tuvo ya entonces de la pelota parada el conjunto Deportivo Herná, que sigue atacando aquí la pelota que picaba en esa ocasión también. Aquí otra vez recupera Morel. Me gusta cómo está jugando Morel. Aquí tiene la pelota Paredes. Se va escapando Jonás Paredes. Se va a venir el centro de Paredes. Tiene que venir el centro. Ahora sí logra perder otra vez, pero recupera en esta ocasión. Se va escapando otra vez Paredes. Ahora sí, Paredes puntea la pelota al número 10. Cardoso va a ser lateral que corresponde al conjunto local. Bien, ahí de vuelta Paredes, que está muy bien, arrancó bien este segundo tiempo por el lado izquierdo en ataque el equipo albirrojo. Bueno, prepara la pelota Alexis López, que fue el cabezazo oportuno de Isaías. Termina al arquerito Colmán, que saca así buscando ahí a Pérez. Pérez consigue bajarlo allí, que no tiene acompañamiento de su compañero también. Aquí ahora sí logra conectarse con Cardoso tocando ahí en el medio campo. Isaías, que convierte en una falta, busca falta a través de López. Va a ser tiro libre que corresponde a Upona. Bien, acá de vuelta Isaías hizo la falta. No le sacó tarjeta tampoco el referee, pero Isaías tiene que estar más atento. Tiene que tratar de estar más atento para cuando tiene posibilidad. Tiene que aprovechar también y dejar de hacer falta tonta el jugador, el número 10. Sí, señor, totalmente correcto contigo, compañero Gilberto. Aquí el cabezazo de Ferreira, la baja muy bien Isaías, mete la pelota y el cabezazo de la defensa, otra vez buscando Isaías, que lo consigue una falta, sí, señor, un poquito más cerca del arquerito Colmán. Aquí tiene una buena pelota parada otra vez el conjunto local. Sí, acá de vuelta consigue una pelota parada el equipo albirrojo. Vamos a ver si aprovecha quién se encarga de este tiro libre, que si se hace bien, o puede patear directamente al arco también, Vicente. Bueno, aquí tiene el capitán del equipo, que me gustaría a mí que se vaya a buscar él el centro. Ahora sí, deja para Alexis. Se va el capitán a buscar la pelota parada también, que es uno de los más altos que tiene el conjunto del Sportivo Herná. Aquí Alexis buscando una posición de ahí, buscando el arco, pero termina siendo en la línea final. Va a ser portería, entonces salida que va a corresponder a Upona. Sí, acá se levantó mucho la pelota del jugador López. Tuvo un tiro libre que no aprovecha el equipo albirrojo. Hasta aquí toda la pelota importante tiene todavía el equipo albirrojo. Vamos a ver qué pasa cuando tenga el equipo del Sport Upona. Bueno, aquí Jonás dejando para Ferreira. Y Ferreira otra vez dejando escapar una buena posición. Tiene Morel, que le va a pegar Morel. Muy buena pegada de Morel. Hasta aquí animándose un poco más el conjunto deportivo Herná de pegar al arco, Gilberto. Así es, acá llegó de vuelta el equipo albirrojo en la tercera llegada ya este segundo tiempo, estos primeros minutos de este segundo tiempo, y todavía no puede hacer el gol todavía el equipo albirrojo. Bueno, el cabezazo oportuno entonces de López, queriendo buscar a su compañero, que le queda un poco lejos ya esa posición. Aquí va a ser lateral que corresponde la gente que va viniendo a esta cancha entonces del club
Sportivo Arendá, la afición que acompaña como todos los domingos la quinta fecha que se juega aquí en la cancha del Club Sportivo Arendá, la categoría sub-20. Posterior a esto se viene la categoría principal, la categoría primera también, que los jugadores seguramente ya están preparándose de a poco para este partidazo que se nos viene también luego de este partido. Aquí va a ser lateral que corresponde al conjunto local. López acomoda ese balón, me parece que fue mano, no dice el árbitro. Aquí saliendo Santa Cruz para López. Epa, el número 9 que picaba López entonces le convierte una dura falta. Va a ser tiro libre para el conjunto local. Bien, acá de vuelta otro tiro libre más que consigue el equipo del Sportivo Arendá, que mucho le cuesta para salir todavía no tiene una salida a favor del equipo del Sport Upona, le cuesta aguantar. Sí, señor, le agradecemos a Fran Sport y a Casale, que son los presentadores oficiales de Pulse Sport Más. Tiro libre que corresponde, prepara el capitán del conjunto de la albirrojita, González, y el cabezazo oportuno otra vez. Aquí Manuel jugando para Marecos. Marecos, buena posición de Marecos. Se va a venir otro centro de Marecos. Quiso sorprender también a la defensa metiéndose un poquito más o acercándose un poquito más Marecos, que no lo consigue aquí. Bajando muy bien. Morel protege la pelota Morel. Buena jugada de Morel otra vez. Aquí Marecos recibe otra vez una buena falta de esa posición. Va a ser tiro libre que corresponde al conjunto deportivo Arendá. Les cuesta un montón al equipo del Sport Upona salir. Impresionante la presión alta que hace también el equipo albirrojo. Vamos a ver si aprovechan esta pelota parada. Bueno, muy bien. Muy buen jugador que tiene en el medio campo. Estamos hablando del número 15, Leonard Morel. Muy buena posición también de Marecos. Adelantándose un poco. Aquí otra vez González que le pega de una. Atención. La pelota que no se fue. Pasando muy lejos. Creo que esta vez otro córner. Tiro de esquina, sí, tiro de esquina. Entonces esa pelota que fue desviada hacia lo último. Se desvió la pelota, sí. Tiro de esquina. De vuelta que consigue acá el equipo del Sportivo Arendá. Bueno. González entonces que buscaba directo al arco. Esa pelota que fue desviándose. Aquí va a ser de esquina. Prepara la pelota. Otra vez Paredes. Muy buen centro de Paredes. El cabezazo de González. El travesaño. Y el arquero que impide. Otra vez buena jugada. Aparece el cabezazo de González. El arquerito Colmán. Y ese travesaño malo que dice no otra vez. La albirrojita, Ariel. Impresionante. Mérito del arquero. Qué tapado. Y después el palo le dijo que no también. Pero qué bien saltó otra vez González, el capitán, que está haciendo partidazo. Y realmente sí. Y la buena respuesta del arquero y también el palo, Vicente. Sí, señor. Buen cabezazo de González. Aquí otro córner. Pelota arriba. Atención. El cabezazo otra vez. Ahora el número 9. Pérez. Aquí Morel sostiene esa pelota. Me parece que fue falta. Sí, señor. Otra falta. Y la albirrojita que no abandona el área de Upona, Ariel. Sí, señor. Estaba saliendo y realmente ya hace rato que merece un gol el conjunto albirrojo. Bueno, ahora sí, Emanuel Santa Cruz prepara el tiro libre, el número 14 del conjunto local. Aquí Santa Cruz, el centro pasado ahí, el cabezazo a través de González y López, que entraba también para poder sorprender en la defensa, y el arquero que sale muy bien para la respuesta aquí, queriendo salir Santa Cruz a través. Buena posición para Jonás pica para Isaías. Buena habilitación de Isaías. Me parece que no, dice el asistente 2, dice que es posición prohibida. Va a ser salida que corresponde a Upona. Bueno, otra vez la buena posición del conjunto albirrojo, que recuperó rápidamente el balón. Y bueno, dice López que, bueno, tienen que estar más atentos el delantero del conjunto albirrojo, que no está bien enchufado en el partido. Falta, creo que, una buena conexión de él y Arendá puede marcar la diferencia. Bueno, saludamos al amigo César Olmedo y también al otro
Ricardo Ábalos, que está viendo desde Luque, me decías, compañero Pabli. Y Basam también, que está viendo desde España, acompañando esta cobertura también. Muchísimas gracias a la gente que va participándose con nosotros, y aquella persona que todavía que no se suscribe, que lo haga para poder acompañar todos los partidos de la Liga Deportiva de Gruca. Aquí baja muy bien Leonard Morel, aquí poniendo también la carrocería Martínez. Me parece que fue falta, no dice el árbitro. Atención, buena posición de Ifrán, robando la pelota. El Ubupona, que lo consigue tener hasta este momento el número 15, levanta el esférico, buscando, atención, me parece que fue mano, no vio el árbitro, y a través recupera la pelota de Ubupona. Aquí el número 14 ahora la tiene Luis Barreto. Recupera Vallejos. Vallejos otra vez luchándose ahí con Barreto. Se va Barreto. Aquí puntea muy bien. Y se viene la réplica del Sportivo Brenda. Aquí Isaías la tiene para Jonás. Se va Jonás. Jonás que le pega, y una vez más el arquerito Juan Colmán, que está ahí en el medio del arco prácticamente. Y Jonás que le pega y se fue justamente al arquelito Colmán, Ariel. Qué bien lo hizo otra vez el conjunto del rojo. Todo mérito de Vallejo, que peleó hasta conseguir el balón, y después el rápido contraataque. Ojo, no está. Atención, le pega Pérez también, que probaba de esa posición. Aquí llegó muy bien, también recuperando muy bien el número 9, Francisco Pérez, que tiene uno de los más peligrositos que tiene el conjunto de Ubupona. Bueno, volviendo a lo que decía, ¿verdad? Qué buen contraataque del conjunto del rojo. La buena recuperación en Vallejos. Después la buena pelota que metió a López. Y un buen pase a Jonás, que para mí que le faltó potencia. Realmente llegó ya para hacer un buen remate, le costó, pero bien, bien el conjunto del rojo, que está avisando, y ya lo decíamos hace rato, ya merece un gol del conjunto del rojo. Sí, señor. Enseguida pasamos también la banca de expectativa de uno y otro equipo también. Aquí bien, zafándose muy bien Isaías López de la marca. Aquí otra vez López. Viene López, se va escapando otra vez López. Tiene que venir el centro de López para que pueda... Aquí Ferreira, atención, le queda para Morel, otra vez para Martínez, o era Maresco, me parece que fue falta, sí señor. Contraataque, falta en ataque. Falta en ataque, entonces sí. Cobra el árbitro principal, va a ser tiro libre que corresponde al conjunto de Ubupona, mientras nosotros vamos a mirar la banca de expectativa que tiene uno y otro equipo, Ariel. Sí, señor, la banca suplente del equipo local de Josué Estigarribi, después está el 19 William Villar, el 18 Cristian Legal, el 16 Alexis López, Alexis López está en la calle, el 13 Tobías Morel, el 3 Larry Cabrera y 17 Lautaro Jesús Robles. Y vamos rápidamente al conjunto visitante. El 13 es Iván Olmedo, después está el 15 Axel Zamudio, el 6 Mauro Ifram, el 24 César Correa, el 17 Joel Durachi, el 20 Carlos Macareño, el 22 Ariel Benítez y el 16 Odilio Basam. Bueno, las bancas de expectativa que todavía sigue ahí, todito en el banco, ni siquiera se están moviendo lo que están en el banco de suplente. Aquí, tiro libre, el cabezazo oportuno, atención, falta en ataque de Paredes, Jonás Paredes, que atropella esta ocasión al número 2, Rolando López. Va a ser entonces tiro libre que corresponde al conjunto de la visita. Regresemos a Don Lesca Comercial, que se encuentra en el centro mismo de Arendá. Sí, señor, puede encontrar todos los productos cárnicos, de tombo lácteos. Puedes llegar en el centro mismo de Arendá a Don Lesca Comercial. Bueno, señoras y señores, aquí le pegaba de una entonces el número 7, Cardoso, pero el asistente 1 dice que es posición prohibida. Señoras y señores, la afición que está llegando de a poco también, o era mano que cobraba, sí señor, mano, que va a ser entonces tiro libre ahora. Pelota arriba del capitán, aquí picando ese esférico también, que la corrige muy bien, y se va a la réplica de Ubupona. Pelotazo arriba, atención, tiene que salir el arquero, y sale el arquero entonces a atrapar ese balón. Muy bien el arquero, el seguro arquero que tiene en la categoría juvenil. Aquí Jonás, zafándose uno para Ferreira, atención Ferreira, buscando para Isaías, buena pelota para Isaías. No le pegó nunca. Era ya para definir Isaías, que no se anima, pero después la consigue un tiro de esquina, señoras y señores. Tiro
tiro de esquina que corresponde mientras hay una modificación, Ariel. Sí, señor, ya prepara el conjunto celeste para hacer el cambio. El conjunto de Grupo A. Vamos a ver qué número ingresa y quién sale el 15. Ya abandonó la cancha el 15, ingresa la casaca número 6, Mauro Isfran. Mauro Isfran, que ya está dentro del campo de juego. Abandona entonces la cancha. Zamudio. Aquí pelota arriba, atención, el cabezazo. O era el arquero.